Buen día, somos el grupo 5 conformado por los integrantes Juan Manuel Flores Prada, Sebastián Garnica Quirós, Nicolás Larrota Mosquera, Joe Zafir Méndez León y Santiago Rodríguez Vallejo. Presentaremos sobre el razonamiento probabilista en el tiempo, basado en el capítulo 14 del libro Inteligencia Artificial, un enfoque moderno, cuarta edición. El capítulo está separado en 5 secciones: tiempo de incertidumbre, inferencia en modelos temporales, modelos ocultos de Markov, filtros de Kalman y redes bayesianas dinámicas. Para la sección 14.1 tenemos el tiempo y la incertidumbre, donde veremos los temas de estados y observaciones, modelo de sensores y modelo de transición. El razonamiento probabilístico más común está pensado en un sistema estático, donde las variables aleatorias son fijas y constantes en el tiempo, logrando que sea más sencillo comprender su comportamiento. Pero también hay que tener en cuenta los sistemas dinámicos. En estos, las variables fluctúan rápidamente según otras variables que se encuentran en el entorno. Para comprender estos sistemas es necesario tener un histórico de las variables presentes en el tiempo para poder modelar los cambios dados. Entonces, ¿cómo podemos modelar estos sistemas dinámicos? Por medio de estados y observaciones. Teniendo en cuenta un modelo de tiempo discreto donde el mundo se observa como una serie de intervalos de tiempo, en cada intervalo tenemos una serie de variables aleatorias, las cuales agrupamos en dos partes: las variables de estado, que son variables no observables, y las variables de evidencia, las cuales sí podemos observar. Las variables de estado comienzan en t sub 0 y se denotan con x sub t. Las variables de evidencia, al ser medidas dependiendo de las variables de estado, comienzan en una unidad de tiempo después y se denotan con e sub t. Su notación en conjunto se demuestra como las unidades de tiempo diferentes separadas por coma. O también se puede notar a través de secuencias en las cuales tenemos un rango AB y ambos extremos son inclusivos. También tenemos la notación de observación, donde tenemos que nuestra variable de evidencia t es igual a su resolución observada en este estado de tiempo. Ahora, con esta información, el siguiente paso es tener los modelos que nos permiten usar estas variables. Tenemos el modelo de transición. Este nos muestra cómo evoluciona el mundo en el tiempo. Está dado por la distribución de probabilidad sobre la última variable de estado dados sus anteriores valores. Como podemos observar, se tienen en cuenta todos sus valores anteriores. Por lo tanto, se vuelve más complejo en el tiempo. Para simplificar eso, utilizamos una suposición de Markov, donde ahora solamente dependerá de su valor inmediatamente anterior en el caso de una cadena de Markov de primer orden. También se pueden utilizar cadenas de mayor orden en caso de que sea necesario. También debemos asumir que el tiempo es homogéneo. Eso quiere decir que las leyes no cambian en el tiempo, permitiéndonos utilizar la misma probabilidad condicional en cada uno de esos estados de tiempo. Por otro lado, tenemos el modelo de sensores. Este nos muestra cómo se obtienen o miden las variables que podemos observar. Estas variables dependen tanto de todos los valores observables anteriormente como de todas las variables de estado anteriores. Pero al tener variables observables que son medibles puede generar error. Por lo tanto, pueden ignorarse. De esta forma depender únicamente de las variables de estado en el tiempo actual. También tenemos nuestra distribución conjunta completa. Aquí tenemos la probabilidad de todas nuestras variables, tanto las de estado como las variables de evidencia. Para esto necesitamos tener nuestra distribución de probabilidad en el estado de tiempo 0 y la productoria de nuestro modelo de transición y nuestro modelo de sensores. En esta presentación vamos a utilizar un ejemplo para simplificar la explicación de ciertas ecuaciones. Un guardia de seguridad trabaja en el subterráneo. Quiere saber si está lloviendo en el exterior, pero la única forma de saberlo es cuando el director del lugar pasa cada mañana observando si trae o no trae sombrilla. Entonces, nuestra variable de estado va a ser el hecho de si llovió o no llovió, y nuestra variable observable va a ser si el director trae o no trae sombrilla. También tenemos que nuestro intervalo de tiempo va a ser un día, ya que dice que el director del lugar pasa cada mañana. Continuamos en la sección 14.2, inferencia en modelos temporales, donde hablaremos de las tareas de inferencia como son la filtrado, la predicción en suavizado y la secuencia más probable. Comenzamos con filtering o filtrado, que es la computación para conocer la probabilidad de un estado en un tiempo presente t o en un tiempo t, dada toda la evidencia que conocemos hasta dicho tiempo t. Eso es esta expresión.
Para calcular eso tenemos esta ecuación que consta de una constante alfa que se encarga de normalizar el vector de distribución de probabilidades resultante para que la suma de 1. Este término que es el modelo de sensor del sistema, que se encarga de hacer una actualización con nueva evidencia que encontremos durante la secuencia, y esta sumatoria de la multiplicación del modelo de transición por la probabilidad inmediatamente el tiempo anterior. Este segundo término, esta sumatoria en general, se encarga de hacer la predicción de las probabilidades. Todo esto es una expresión recursiva y la podemos interpretar como un mensaje de f1 de t que se propaga durante la secuencia y se actualiza con nueva evidencia. Es decir, si tenemos nueva evidencia, aplicamos forward f1 de 1 hasta t con la evidencia de t más 1. Y forward lo que hace es aplicar esta ecuación, pero con la nueva evidencia. Predicción es la computación para conocer la probabilidad de un estado en un futuro t más k, dada toda la evidencia que conocemos hasta el tiempo t, para un k mayor a 0. Podemos interpretar la predicción como el algoritmo de filtración o la ecuación de filtración, pero sin la adición de nueva evidencia que es el modelo de sensor. Entonces es bastante similar a la sumatoria y sin esta parte de la expresión, sin la nueva evidencia. Continuamos con un ejemplo para estos casos, el de la lluvia y el paraguas que ya empezamos a mencionar un poco atrás. Queremos saber entonces la probabilidad de que llueva o no en el día 2, dada la evidencia que tenemos hasta ese día. Antes de eso, aquí tenemos el modelo de transición y el modelo de sensor del sistema. En el día 0 no se tiene evidencia, así que solo está la creencia del guardia de que llueva, que vamos a asumir igual para que llueva y no 0,5 y 0,5. Ya para el día 1 tenemos que la sombrilla que aparece, entonces es true, y por lo tanto la predicción de T0 a T1 está dada por los términos encargados de la predicción en la ecuación de filtración, que es la multiplicación, la sumatoria de la multiplicación del modelo de transición por la probabilidad inmediatamente anterior del sistema, que en este caso pues ya dijimos que es 0,5 y 0,5. Entonces multiplicamos el modelo de transición por la probabilidad anterior, esto lo sumamos con el complemento y la probabilidad anterior contraria, o sea, 0,5. Este 0,5 es el primero, el 0,5 el segundo. Nos da lo mismo. Aquí ya estamos de paso haciendo la predicción de que, estando en el día 0, de que lloviera en el día 1. Aquí ya se aplica el algoritmo de predicción. Y finalmente, pues añadimos la evidencia con el modelo de sensor y normalizamos con la constante alfa. Entonces aquí está el modelo de sensor por lo que calculamos antes, que es la sumatoria, y finalmente tenemos las probabilidades de que llueva de 0,818 y de que no de 0,182. Ahora para el día 2 la sombrilla vuelve a aparecer, entonces realizamos otra vez la predicción. En este caso pues con el mismo modelo de transición, pero con las probabilidades que acabamos de calcular para el día anterior de R de 1. Por eso es un proceso iterativo. Aquí tenemos estas probabilidades, que es como la predicción estando en el día 1 de que lloviera en el día 2. Y finalmente actualizamos con la evidencia de que el día 2 nos da, que es básicamente multiplicar por otra vez el modelo de sensor y la constante alfa, para una probabilidad de 0,883 de que llueva y de 0,117 de que no. Continuando con smoothie inusualizado, es la computación para conocer la probabilidad de un estado en el pasado k dada toda la evidencia que conocemos hasta el tiempo t. Esto está dado por esta expresión donde k es mayor o igual que 0 y menor que t. Para ello, entonces realizamos un forward-backward, que es la multiplicación de la constante alfa por forward desde 1 hasta k, que es el algoritmo de filtración desde 1 hasta k, por backwards desde k más 1 hasta t. Esta nueva backwards es esta expresión nueva. La primera término es el modelo de sensor del sistema. El segundo término es una recursión de backward. Y el último es el vector de transición del sistema, del modelo de transición del sistema. Y al igual que en el caso de forward, es una iteración recursiva que se puede expresar en forma de mensaje, donde backward es esta ecuación y se puede actualizar con nueva evidencia que se haya. En esta ocasión queremos saber la probabilidad de que llueva o no en el día 1, continuando con el ejemplo anterior, dada la información que tenemos hasta el día 2, que es de que U2 es verdadero. Entonces lo separamos en el forward y el backward. El forward ya lo habíamos calculado en el ejemplo anterior, 0,818 y 0,182. Y ahora calculamos el backward, donde tenemos el modelo de sensor, la recursión que en el primer caso, dado que es una secuencia vacía, va a ser siempre la probabilidad de verla será 1. Y esto multiplicado por el modelo de transición como vector. Aquí estaría expresado, esto lo sumamos por el complemento. Tenemos esta nueva expresión, hacemos la multiplicación de vectores y obtenemos las nuevas probabilidades,
que son un poquito superiores a las que teníamos en el caso anterior, ya que tenemos nueva evidencia de que continúa lloviendo. Finalmente hablaremos de la secuencia más probable, la computación para conocer el camino más probable para que ocurriera una secuencia de estados. Su estado por esta expresión y el algoritmo para hallarlo es este, que consta del primer término, que es el modelo de los valores del modelo de la secuencia de sensor del sistema, multiplicado por el máximo valor del vector del modelo de transición del sistema, multiplicado por esta expresión recursiva del mismo sistema, del máximo valor de la expresión inmediatamente anterior de esto. Es una expresión recursiva. Esto se le conoce como el algoritmo de Viterbi. Aquí pues en la primera parte de la gráfica es todos los caminos posibles que podría tomar la lluvia, el estado que podría tomar la lluvia en los primeros 5 días. Y aquí ya es aplicando el algoritmo, los valores que puede tomar. Entonces, para ya encontrar el camino como tal más probable, se recorre de atrás hacia adelante con los valores más probables en cada caso, en cada tiempo. Entonces, el día 5 sería el true, true, false, true, true. Sección 14.3. Hidden Markov Model. Bueno, el HMM podemos utilizarlo cuando no podemos saber el estado de las variables, solamente su resultado, por medio de la observación. Entonces, el HMM está construido sobre las siguientes suposiciones, que son la independencia de salida, que es cuando la observación de salida es condicionalmente independiente de todos los demás estados ocultos y de todas las demás observaciones cuando se da el estado actual, y de la matriz de probabilidad de emisión, que es de la probabilidad que el estado oculto genere la salida VI, dado que el estado en el momento correspondiente es SJ. Entonces, acá tenemos una máquina de estado finito, ¿sí? Que nos da el estado de ánimo de una persona dependiendo del clima. ¿Sí? Tenemos los estados H y G, que son los estados que nosotros podemos ver que son happy y grumpy, dependiendo de cada uno de los climas. ¿Sí? Entonces tenemos un set de estados que son happy y grumpy, un set de estados ocultos Q, que no sabemos cuáles son, los cuales son pues el clima, que son sunny y rainy. Tenemos la serie de estados en el tiempo, que Z pertenece a SDT, y estados observados en un intervalo de 4 días. Por ejemplo, las probabilidades de emisión, en el ejemplo anterior solo se pueden observar emociones, como ya había dicho, happy o grumpy. Entonces se puede observar que se tiene un 80% de probabilidades de ser feliz, dado que el clima esté sunny, y un 60% de ser grumpy, dado que el clima esté rainy. Entonces, las probabilidades de transición, cuando consideramos los climas, que son los estados ocultos, e influyen en las observaciones, existen correlaciones entre los días sunny y los días rainy. Hay un 80% de probabilidad de que el clima sea sunny en días sucesivos, mientras que hay un 60% de probabilidad de que los días consecutivos sean rainy. Esto pues, son probabilidades de transición. Entonces tenemos lo de la probabilidad de una secuencia observada. Tenemos que sumar la probabilidad de los datos X dadas todas las series posibles de estados ocultos. Esto conducirá a una complejidad de O, valor absoluto de S, elevado a la T. Por lo tanto, se introdujeron dos procedimientos alternativos para encontrar la probabilidad de una secuencia observada, que son los forward procedure y los backward procedure. Bueno, entonces la asignación de máxima verosimilitud para una secuencia observada de las salidas X pertenece a V de T, pretendemos encontrar la serie de estados más probables Z pertenece a S de T. Podemos ver esto con este siguiente ejemplo. Tenemos una tabla del clima y las emociones según los días de la semana. Por ejemplo, podemos ver que si un día es S y el otro día es S, esto se llama de S a S y sucede 8 veces. De S a R sucede 2 veces. De toda esa totalidad de que el clima inicial es S, él tiene un 0.8 de probabilidad de que el siguiente día sea S y tiene un 0.2 de que el siguiente día sea R. Y ahora, de R a R tiene 3 y de R a S tiene 2 ocurrencias. Entonces significa que hay un 0.6 de probabilidad de que R sea R al siguiente día y un 0.4 de probabilidad de que R sea AS en el siguiente día. De ahí podemos ver la relación que tienen S y R. Ahora entrando al algoritmo de Viterbi. El algoritmo de Viterbi es un algoritmo de programación dinámica similar al procedimiento directo que a menudo se utiliza para encontrar la máxima verosimilitud. Entonces, para explicar esto vamos a considerar una secuencia de emociones H, H, G, 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 H durante 6 días consecutivos. Entonces necesitamos encontrar el mejor camino para dar una emoción. Entonces acá podemos ver, para una emoción H, en el día S tiene un 0.8 y para el día R tiene un 0.4. ¿Sí? Si multiplicamos 0.67 por 0.8,
nos da 0.533 y si multiplicamos para un día rainy 0.34 por 0.4 nos da 0.133 y nos damos cuenta que los números en rojo son esos resultados. El del día sunny es mayor, por lo tanto es el mejor camino. Ahora, para el segundo día, si el lunes era soleado, entonces tenemos 0.533, que es ese resultado anterior, por 0.8 por 0.8, que nos da un resultado de 0.341. Si el día lunes fue lluvioso, pues multiplicamos 0.133 por 0.4 por 0.8, que eso nos da un resultado de 0.00425. ¿Sí? El resultado pues, de mejor camino es el de 0.341. Y si el día lunes fue lluvioso, pues podemos multiplicar 0.533 por 0.2 por 0.4, que nos da 0.043. La combinación que queda, pues multiplicamos 0.133 por 0.6 por 0.4, que da 0.032. Entonces, siguiendo esto, podemos mostrar que el mejor camino para los resultados que tenemos en la tabla fue que el lunes fue soleado, el martes fue soleado, el miércoles fue soleado, el jueves y el viernes llovió y el sábado volvió a ser soleado, ¿sí? Entonces tenemos que para el output de HHGGGH tenemos que lo que más probabilidad tiene de ser es que los estados del clima sean SSSRRS. Y bueno, en conclusión, el HMM implica estimar las probabilidades de transición del estado A y las probabilidades de emisión de salida B que hacen una secuencia observada para que sea más probable. Los algoritmos de maximización de las expectativas se utilizan para este propósito. Un algoritmo se conoce como algoritmo de Baum-Wedge, que cae dentro de esta categoría y utiliza el algoritmo directo, que es ampliamente utilizado. Sección 14.4. Filtros de Kalman. Quisiera iniciar con un breve ejemplo para comprender la necesidad de este algoritmo de predicción. Este ejemplo inicia diciéndonos que un radar de seguimiento envía un haz en dirección al objetivo. Asumimos el ciclo de seguimiento de 5 segundos. Por lo tanto, cada 5 segundos el radar vuelve a enviar el haz de seguimiento en dirección al objetivo. Después de enviar el haz, el radar estima la posición y velocidad del objetivo actual. Además, el radar estima o predice la posición del objetivo en el momento de la próxima emisión del haz de seguimiento. La posición futura del objetivo se puede calcular fácilmente utilizando las ecuaciones de movimiento de Newton, como lo vemos a continuación. Esto, en 3 dimensiones, las ecuaciones de movimiento de Newton se pueden describir como un sistema de ecuaciones. Los parámetros del objetivo se denominan estado del sistema. El estado actual es la entrada del algoritmo de predicción y el estado siguiente son los parámetros del objetivo en el siguiente intervalo de tiempo. Es la salida del algoritmo. El conjunto de ecuaciones anterior se denomina modelo dinámico o modelo de espacio-estado. El modelo dinámico describe la relación entre la entrada y la salida. Volviendo al ejemplo, como podemos ver, si se conoce el estado actual del modelo y el modelo dinámico, se pensaría que el próximo estado del objetivo puede predecirse fácilmente, pero esto no es así. En primer lugar, la medición del radar no es absoluta, incluye un error aleatorio o incertidumbre. La magnitud del error depende de muchos parámetros, como la calibración del radar, el ancho del haz que se envía, la magnitud del eco de retorno, etc. El error incluido en la medición se denomina ruido de medición. Además de este, el movimiento del objetivo no está estrictamente alineado con las ecuaciones del movimiento debido a factores externos como el viento, la turbulencia del aire, las maniobras del piloto y entre otras cosas. El error dinámico del modelo se denomina ruido del proceso. Debido al ruido de medición y al ruido del proceso, la posición del objetivo estimada puede estar muy lejos de su posición real. En este caso, el radar enviará un seguimiento en una dirección incorrecta y perderá el objetivo. Para mejorar el rendimiento del seguimiento por radar es necesario un algoritmo de predicción que tenga en cuenta la incertidumbre del proceso y la incertidumbre de medición. Esto es lo que hace el filtro de Kalman. Rudolf Kalman fue un ingeniero eléctrico, matemático e inventor. Vivió de 1930 a 2016. Y la publicación sobre filtros que hizo, un nuevo enfoque de los problemas de filtración y predicción lineal, fue la que dio pie para el algoritmo de filtrado de Kalman. El filtro de Kalman es un algoritmo que estima una variable a partir de datos medidos. Lo hace siguiendo 2 pasos. Por un lado, la predicción del estado del sistema y por otro, la incorporación de las observaciones recogidas una vez corregidas. Una de sus mayores ventajas es que se trata de un proceso recursivo, como vemos aquí.
Esto nos permite ir incorporando nuevas observaciones sin tener que reformular todo el algoritmo. El filtro de Kalman utiliza una ecuación de transición de estado que describe la evolución de la variable a lo largo del tiempo. Juntamente con esto, tiene una ecuación de observaciones que describe la relación entre las observaciones medidas con la variable de estado. En esta figura, vemos como primer paso o el paso cero sería la inicialización. Como se mencionó anteriormente, la inicialización se realiza solo una vez y proporciona dos parámetros, el cual son el estado inicial del sistema y la incertidumbre inicial del estado. La inicialización es seguida por la predicción. En el paso 1, que se llama medición, el proceso de medición debe incorporar dos parámetros: medición del estado del sistema y la incertidumbre de medida. En el paso 2, actualización del estado, el proceso de actualización del estado es responsable de la estimación del estado actual del sistema. Las entradas del proceso de actualización de estado son el valor medio, la incertidumbre de medición, la estimación del estado del sistema anterior, incertidumbre estimada. Según las entradas, el proceso de actualización del estado calcula la ganancia de Kalman y proporciona dos salidas: estimación del estado actual del sistema, incertidumbre estimada del estado actual. Estos parámetros son las salidas del filtro de Kalman. En el paso 3 tenemos la predicción. El proceso de predicción extrapola el estado actual del sistema y la incertidumbre de la estimación del estado actual del sistema al siguiente estado del sistema, según el modelo dinámico. En la primera iteración del filtro, las salidas de inicialización se tratan como estimación e incertidumbre del estado anterior. En las siguientes iteraciones del filtro, las salidas de predicción se convierten en la estimación del estado anterior y la incertidumbre. Como podemos observar, el filtro de Kalman estima un estado anterior, utilizando una especie de control de retroalimentación. En otras palabras, estima el estado a algún momento en el tiempo y entonces obtiene una retroalimentación por medio de datos observados. Desde este punto de vista de las ecuaciones que se pueden utilizar para derivar el filtro de Kalman, se puede dividir en dos grupos: las que actualizan el tiempo o ecuaciones de predicción y las que actualizan los datos observados o ecuaciones de actualización. Las del primer grupo son responsables de la proyección del estado al momento n, tomando como referencia el momento anterior n-1, y de la actualización intermedia de la matriz de covarianza de estados. El segundo grupo de ecuaciones son responsables de la retroalimentación, es decir, incorporan nueva información dentro de la estimación anterior, con lo cual se llega a la estimación mejorada del estado. Las ecuaciones que actualizan el tiempo pueden también ser pensadas como ecuaciones de pronósticos, mientras que las ecuaciones que incorporan nueva información pueden considerarse como ecuaciones de corrección. Para finalizar, tenemos algunas aplicaciones. Tiene muchas aplicaciones en muchos campos y es ampliamente utilizado. La mayoría de los sistemas modernos están equipados con numerosos sensores que proporcionan una estimación de variables ocultas, desconocidas, basadas en series de mediciones. Un ejemplo de aplicación sería el receptor del GPS, que proporciona la estimación de la ubicación y la velocidad, donde la ubicación y la velocidad son las variables ocultas y el tiempo diferencial de llegada de las señales de satélite son las mediciones. Pero como GPS también se utilizan en radares, y una muy interesante que también puede ser utilizada es en el cálculo del PIB, del Producto Interno Bruto de un país. La última sección de este capítulo trata sobre redes bayesianas dinámicas. Veremos cómo construirlas y cómo se puede realizar inferencia exacta y aproximada sobre ellas. Las redes bayesianas dinámicas es una extensión de las redes bayesianas a lo largo de slices, que representan diferentes tiempos. Cada variable de estado tendrá entonces una versión anterior y una versión posterior. Al juntar los slices, se crea un proceso de Markov de primer orden. Existen algunas propiedades asociadas con lo que vimos anteriormente. Un modelo oculto de Markov se puede representar por una DBN, y viceversa, y un filtro de Kalman se puede representar por una DBN, pero lo contrario no siempre es cierto, dado que se necesitarían variables de estado continuas con una distribución gaussiana. Para crear una red bayesiana dinámica se requiere definir la distribución inicial de los estados, tener un modelo de transición y un modelo de sensor. A su vez, se debe cuidar sobre las conexiones entre variables y slices. Se muestran dos ejemplos de redes bayesianas dinámicas. La primera para el ejemplo de la sombrilla que se ha usado durante el capítulo, y el segundo modela el movimiento de un robot a lo largo de un plano, donde su movimiento, además de ser descrito por su posición y velocidad, depende del nivel de batería que es medido con un elemento de hardware. En un escenario ideal, el medidor no falla y siempre registra el nivel de batería con 100% de certeza, pero en un escenario real, el hardware puede fallar, mandando señales erróneas para el robot. Hay dos situaciones de fallo, el transitorio y el persistente. El primero se presenta como algo repentino pero que se recupera pocos tiempos después, y el segundo es prolongado y puede llevar a pensar que el componente de hardware se dañó.
no que la batería se haya descargado abruptamente de 5 a 0. Si se presenta uno u otro, el objetivo es que el robot no piense que se ha quedado sin batería, haciendo alguna acción que no deseemos, como sonar una alarma. Es por ello que se debe incluir la probabilidad de que el fallo en el hardware es posible, y además incluir una variable de estado que dice si el hardware se ha dañado. Esto permite que el robot en cierto modo infiera cuál es su nivel de batería actual, aun con el medidor dañado. Las gráficas muestran los cambios hechos en este modelo y cómo influyen en el valor esperado de batería dadas las situaciones presentadas. Una red bayesiana dinámica es una red bayesiana, por lo que cualquiera de los algoritmos de inferencia presentados en el capítulo pasado es aplicable, pero al aumentar el número de variables y dependiendo del sistema modelar puede que estos algoritmos sean ineficientes. Aún así existen optimizaciones, como considerar solo 2 slices y actualizar el primero, pero sigue sin ser suficiente. Es por ello que se puede hacer inferencia aproximada, aprovechándose de las simulaciones de Monte Carlo. Dos algoritmos que surgen aquí es el Sequential Importance Sampling y el filtrado de partículas, este último siendo una optimización del primero. Existe un video muy bueno del canal de MATLAB que da un ejemplo del filtrado de partículas para que un agente pueda descubrir su posición exacta en el mapa, siendo esto útil para la navegación autónoma. Para finalizar, tenemos las siguientes conclusiones a partir de todo lo que se vio en el capítulo. Primero, dado que todos los algoritmos vistos son recursivos, esto simplifica al realizar las diferentes inferencias, reduciendo su complejidad. Segundo, el modelo oculto de Markov implica estimar las probabilidades de transición de estado A y las probabilidades de emisión de salida B, que hacen que una secuencia observada sea más probable. Tercero, la dificultad de los filtros de Kalman recae en definir correctamente las variables y de la estimación correcta de las varianzas de ruido de las variables. Cuarto, una red bayesiana dinámica puede estudiarse con los algoritmos de redes bayesianas, aunque hay opciones mejores como el filtrado de partículas. Tenemos las siguientes recomendaciones al respecto. Primero, al utilizar las ecuaciones de inferencia es importante tener cuidado con las operaciones recursivas y el cómo se selecciona el orden de los vectores dado por los modelos de transición y de sensor. Segundo, realizar un diagrama de estados es útil para modelar sistemas probabilísticos. Tercero, se debe tener dominio en álgebra lineal y matricial, esto a fin de poder entender de manera correcta el desarrollo de las ecuaciones para el filtro de Kalman. Cuarto, se debe ser cuidadoso cuando existen evidencias que pueden afectar el comportamiento de un sistema debido a conclusiones apresuradas. Por ello se deben usar modelos de fallo. Las siguientes son las referencias bibliográficas que utilizamos para esta presentación. Muchas gracias por su atención.